Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Transmitiendo a través de la web desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Observatorio. Argoscursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDRLDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa presenta La Hora del licenciado Andrés Mateos, el fiscalista de México. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Andrés Mateos en una emisión más de su programa de todos los viernes, La Hora de Andrés Mateos, que transmitimos a las 12 horas a través de Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Tenemos teléfonos en el estudio, tenemos un enlace, tenemos un correo electrónico y también puede usted también en algunos minutos seguir este video exactamente por Facebook, transmisión en vivo. Hoy, bueno, primero quiero desearles a todos ustedes muchas felicidades porque acabamos de pasar la Navidad y estamos en tiempo y forma de darnos un buen abrazo a través de este medio. Para todos ustedes, muchas felicidades, que nos vaya bonito y viene el año nuevo, ¿no? También para disfrutar con la familia, con los amigos. Son días especiales, días de la religiosidad, días de celebrar y de elaborar proyectos. Así es que muchas felicidades a todos ustedes, amigos del auditorio. Por otra parte, empezamos con este tema fuerte, candente, sobre el aspecto penal, ¿no? ¿Qué nos espera en el aspecto penal para 2020? Refiriéndonos al aspecto fiscal, desde luego. Esto es apreciación de Andrés Mateos, ¿no? Después de conocer ya el paquete de reformas, adiciones, modificaciones a las diversas leyes, ya tenemos todo un paquete que será vigente a partir de unos días, a partir del 1 de enero del año 2020, y entonces estamos en oportunidad para analizar, comentar y también para algunas preguntas que ustedes gusten. Ahí estamos, con gusto para dar nuestro punto de vista. Hoy en la mañana, si usted no ha visto la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se la recomiendo. Vea la de la mañana de este día. Si no la tiene, yo la tengo ahí en mi muro de Facebook. Recuerden, aparezco como Andrés Mateos S. Tómela, cópiela, porque hoy compareció, ya ven que han estado compareciendo diversos funcionarios a esas entrevistas. Y hoy compareció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y mire que ha dicho cosas importantísimas que nos marcan la directriz de qué es lo que nos espera en 2020, qué es lo que se ha hecho en este año. Entonces, no me queda duda que es uno de los hombres más fuertes de la actual administración, el doctor Santiago Nieto,
a cargo de una de los organismos, de una unidad muy delicada, muy importante para el efecto y los propósitos de anticorrupción. Entonces hay que poner mucha atención en los puntos que marcó. Yo quiero comentarle algo de esta entrevista, que repito, la de hoy, y la tengo también en mi muro Facebook, Andrés Mateos S, para que la pueda compartir, si gusta. Se refiere mucho al aspecto de los ejes que lleva la UIF. Quiero empezar comentándole qué es la UIF, para que nos ubiquemos, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana corresponde al ámbito administrativo. Se encuentra dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así lo establece el reglamento interior de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su artículo 15 podremos encontrar a la Unidad de Inteligencia Financiera con sus atribuciones. Ahora, esta UIF goza de algunas facultades que a nivel de UIFs mundiales, quiero referirme a las UIFs mundiales también, se encuentran estas facultades generalmente, las facultades administrativas, las facultades policiales y las facultades judiciales. En el caso de la mexicana, no goza de todas estas facultades o atribuciones, sino que básicamente se ejerce la función administrativa porque está enclavada dentro de las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ya lo mencioné. Se encuentra un organismo mundial que es Grupo Egmont. Este grupo cobija a las 50 y tantas UIFs mundiales que existen. Es un cuerpo directriz en la cooperación, en el intercambio de información, la investigación de delitos, cooperar en la procuración de justicia. ¿Y por qué digo investigación? Porque como ya previamente dije que existen diversos sistemas, algunas UIFs de otros países gozan de las facultades más amplias. En el caso nuestro no es así, estamos en un cambio. Recuerden ustedes incluso que ha habido algunos amparos, que ya me referiré sobre el congelamiento de las cuentas bancarias. Entonces, hace hincapié en la conferencia de este día de esa función y que propiamente sus ejes son combatir la corrupción, combatir el lavado de dinero, combatir este tipo de delitos de cuello blanco y delincuencia organizada. Hace una comparación de los números anteriores con los actuales y sí llama la atención. Por ejemplo, se habla cerca de 12,000 o arriba de 12,000 cuentas bloqueadas, ¿no?, en la intervención de la UIF, lo cual nos da un panorama muy amplio, muy distinto, apoyado en las convenciones de Viena, la Convención de Mérida anticorrupción, la Convención de Palermo. Recuerda usted esta convención, tuvo como propósito evitar el narcotráfico, abatir el terrorismo, la producción de armas para este tipo de delincuencia organizada. Y ha tocado temas de por dónde viene o por dónde continuará el aspecto de el aspecto penal fiscal 2020. Se menciona mucho el caso de las empresas, los grupos delincuenciales. Eso es importante. A nivel de grupos delincuenciales dentro y fuera del país, ¿no? Porque se operan en células. Recuerden ustedes que la delincuencia organizada opera en células, algunas en una jurisdicción, en otra jurisdicción y en otra, hasta lograr a través de una serie de pasos el propósito de mover los grandes capitales. Y cuando digo grandes capitales es porque en realidad, por los informes dados este día, son vaya, cantidades que cuesta mucho entenderlas, cuánto representa ese dinero, ¿no? Es muchísimo dinero el que la delincuencia organizada mueve en estos aspectos. Y la cooperación internacional
de las WIPs es un eje importante para llegar a la investigación, no nada más en México, sino en algunas jurisdicciones. Aquí cabe comentarle, estimado amigo, que respecto de una interpretación, una jurisprudencia emitida ya por la segunda sala de la Suprema Corte, respecto del bloqueo y aseguramiento de las cuentas bancarias, me voy a referir al tema internacional. Se ha dicho que cuando la investigación sea ordenada por una autoridad del extranjero, por algún país, entonces se puede actuar de inmediato sin necesidad de formular la carpeta de investigación o la autorización de Poder Judicial. En esos casos sí es posible cuando es a petición de colaboración, cooperación de alguna autoridad internacional. Bueno, pues entonces las autoridades mexicanas, me refiero a la UIF, me refiero a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, me refiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me refiero a las fiscalías, tienen la obligación de proceder de acuerdo a esa cooperación solicitada porque se trata de una investigación de carácter internacional. Y que bueno, en la delincuencia organizada se da mucho este tipo de estructuras, ¿no? Puesto que así es como se va formando esta delincuencia. Se insiste mucho, amigos, en el tema de las empresas fachadas, las empresas fantasma. Se insiste mucho en ese tema. Y debemos tomarlo en cuenta que las empresas fachada o empresas fantasma o empresas de cartón o empresas simuladas son entes de apariencia, ¿no? Carecen de legitimidad, carecen de una materialidad, carecen de razones de negocios lícitas, carecen de objetos, son aparentes, son meros actos de simulación. Este tipo de empresas opera en el mundo cibernético y en el mundo muchas veces ideal, en el mundo instantáneo, en el mundo de que hoy me constituyo, establezco un domicilio virtual, tengo un domicilio y mañana desaparece como tal la persona moral, la entidad, las cuentas bancarias, en fin, este tipo de empresas que sirven para cometer defraudaciones o ilícitos, o evasiones, generalmente evasiones. Entonces, está pintado el panorama para que se insista en este tipo de grupos delincuenciales que a través de empresas fachadas cometen los ilícitos. Y empresas que operan dentro de esta jurisdicción, dentro del país y fuera del país, ¿no? Hay jurisdicciones que se encuentran ahí establecidos este tipo de contactos o rutas en donde financieramente se mueve el dinero y se va diluyendo la posibilidad de asegurarlo, la posibilidad de incautarlo. Se refirió mucho a este tipo de empresas. Recordemos nosotros que en nuestro ámbito nacional penal, con la vigencia del Código Nacional actual del año 2016, que inició en todo el país, se le dio materialidad a la acción en contra de la persona moral, en contra de las empresas, independientemente de la responsabilidad penal que pudiera tener las personas físicas que integran a esa sociedad. ¿Sí? Esto queda claro. Hay una responsabilidad penal para los socios o para los accionistas. Y hay una responsabilidad penal al mismo tiempo para el ente, para la persona jurídica. ¿Cómo es posible esto? Esto fue un cambio de paradigma, sí es cierto, porque, miren, quiero referirme a una tesis del año 1995, hace ya mucho tiempo, pero que se sigue citando y la vemos en querellas, se sigue citando y fíjense cuál era su contenido, o cuál es su contenido, perdón, para que ustedes tomen un criterio. Su rubro está emitida por el segundo tribunal colegiado del sexto circuito en el año de 1995 y su rubro dice personas morales
responsabilidad penal de los representantes de las. Y dice, no puede admitirse que carezcan de responsabilidad quienes actúan a nombre de las personas morales, pues de aceptarse tal argumento, los delitos que llegaran a cometer los sujetos que ocupan los puestos de los diversos órganos de las personas morales quedarían impunes, ya que las sanciones deberían ser para la persona moral, lo cual es un absurdo, lógica y jurídicamente hablando, pues las personas morales carecen de voluntad propia y no es sino a través de las personas físicas como actúan. Es por esto que los directores, los gerentes, los administradores y demás representantes de la sociedad responden en lo personal de los hechos delictuosos que cometan en nombre propio o bajo el amparo de la representación corporativa. Así se dijo en 1995. ¿Quién lo dijo? Pues lo dijo el segundo tribunal de sexto circuito, que era un absurdo concebir a la persona jurídica como un ente sujeto de responsabilidad penal. Pero bueno, el contexto cambió. Ya en España, en el año 2010, ya se traía la reforma a su código penal, en donde se estableció formalmente la responsabilidad penal de los entes jurídicos, independientemente de la de las personas físicas que integran a una empresa. Esto, aunado con la acción de Grupo Gafi, Grupo de Acción Financiera Internacional, que toma el problema en sus manos y dice, bueno, a ver países, ¿qué estamos haciendo en contra de la delincuencia organizada, en contra de la evasión fiscal, en contra de los testaferros, en contra de las empresas fachadas, en contra de todo esto? ¿Qué estamos haciendo como países? Y resulta en el caso México que, bueno, estábamos muy desprotegidos en este tipo de legislaciones, entonces nos sometimos a las 40 famosas recomendaciones, iniciando por las primeras, en donde Gafi dijo, todo país tiene la obligación de reconocer sus riesgos. ¿Cuáles son tus riesgos como jurisdicción? ¿Cómo ves lo que está sucediendo en tu país? ¿A qué puede ser afecto? Identifica tus riesgos, por favor, país, y después, paso 2, mitígalos, ¿no? Establece las directrices para poder combatirlos, abatirlos. Y así es como México, bueno, digo, son 40 recomendaciones, me refería a una, pero la séptima, la octava, sexta, séptima, octava a la décima, de la sexta a la décima se refiere mucho a la identificación de las empresas. Identifica tus empresas, quiénes son tus empresas, quiénes son tus representantes, quiénes son los beneficiarios finales, quiénes son las personas que gozan de los beneficios de toda una actividad o grupo de empresas. Identifícalo, conócelo. Y estableció también condiciones para los bancos, para el grupo financiero, y les dijo, conozcan a sus clientes, conozcan a las personas con las que operan, chequen de dónde vienen sus recursos, cuáles son sus movimientos, a qué se dedican, cuál es su trabajo, identifíquenlos, conoce a tu cliente. Esas son las directrices dictadas por Grupo Gafi. Aparte, las convenciones, obviamente, Palermo, cuando en Palermo se estableció la obligación de combatir el narcotráfico, combatir este tipo de ilícitos. Pero el narcotráfico también trajo como consecuencia a otros, la trata de blancas, por ejemplo, el robo de arte, el robo de órganos, la venta ilícita de algunas especies animales, en fin, todo un tema, la delincuencia en este tipo de situaciones, y en Palermo se detectó. Y hubo otras convenciones como la de Mérida, en México, en donde se trató el tema específico de la corrupción. Y dijo, es que a nivel Ministerio Público, fiscalías, a nivel Poder Judicial y a nivel político, hay corrupción. Y ahí se establecieron los determinados PEPs o personas expuestas políticamente expuestas. Aquellos que ocupan un cargo dentro de la administración pública, federal o estatal, no nada más ellos, sino sus descendientes, sus allegados
como formas de sujetos de investigación ante un caso de sospecha. Todo esto es lo que conforma el nuevo bloque de investigación que tenemos en 2020 para el caso de las empresas. Desde luego que hemos padecido delincuencia. Usted, yo, ¿a quién no le han robado la cartera? ¿A quién no le han robado alguna llanta del carro? ¿A quién no le han robado la bicicleta? Lo que usted considere. Hemos padecido la delincuencia de ese tipo. Pero hay delincuencia de otro tipo. La delincuencia cibernética, la delincuencia de inteligencia, la delincuencia en donde alguien se dedica y vacía las cuentas bancarias. Bueno, ese es otro tipo de inteligencia, otro tipo de ilícitos, ¿no? En donde se requiere mucha actividad del Estado para investigar. Y sujetos o este tipo de inteligencia respaldados muchas veces en empresas fantasmas, empresas fachadas. Por eso se insiste mucho en la conferencia de hoy que se seguirá actuando en contra de este tipo de empresas. Ahora, el robo de identidad es otro problema, digo, no fue tocado hoy por el doctor Santiago Nieto, pero ese es tema que yo lo pongo en la mesa. El robo de identidad, amigos, es un problema fuerte, es un problema serio que está sucediendo porque los datos, nuestra identificación, pues van y vienen, sobre todo en el mundo cibernético, van y vienen de un lado a otro. Y cuando hablo de datos, no nada más me refiero a tu nombre, sino me refiero a tu nombre, a tu domicilio, a tus cuentas bancarias, a tu NIP. O sea, si realmente te sientes desprotegido ante una situación de este tipo, y sí se requiere actuar, ¿no? Sí se requiere actuar tal como se está haciendo y como fue informado. Entonces, ese es un primer punto. Si vamos concluyendo esta primera parte, el combate a la defraudación, a la evasión fiscal, y en este momento, regresando, me voy a referir a la defraudación fiscal, la evasión fiscal en general, que utiliza muchos instrumentos, está siendo combatida y la directriz es seguirlo haciendo. El aspecto de las empresas es un aspecto esencial, no quiere decir que nada más con ello. El bloqueo de cuentas pues se está haciendo. Hay una reforma que se avecina para el año 2020, y digo se avecina porque depende del Senado y que también fue tocada hoy en el comentario. Se avecina la reforma a la ley de instituciones de crédito, ese 116, en cuanto que faculte a la UIF, le dé mayores facultades, mayores atribuciones. Y también viene más reformas, al comentario de hoy, otras reformas de carácter penal con más atribuciones para la UIF. Dije al inicio del programa que las unidades de inteligencia financiera en el mundo tienen funciones administrativas, tienen funciones ministeriales, tienen funciones judiciales, y que la mexicana tiene funciones administrativas. Se está caminando al aspecto de que tenga mayores atribuciones y esté muy de la mano con las fiscalías, la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados. Entonces, hasta aquí este punto. Amigo, vamos a una pausa, regresamos a nuestro programa de los viernes. Andrés Mateos, regreso. Esto es La Hora del Licenciado Andrés Mateos. Vamos a una pausa y regresamos. Argos Cursos es más que una estación de radio. Es más que seminarios y cursos. Es capacitación inteligente.
Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérala ya o renuévala al 222-951-9200 o al correo ventas@argoscursa.com, www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Argos Cursa Radio es la única estación de radio por internet que lo capacita mientras trabaja. Escúchala por www.argoscursaradio.com. El 2020 plantea retos y desafíos para las personas físicas y morales en función de una nueva ley de ingresos que modificó los códigos y reglamentos en materia tributaria. ¿Sabías que a partir del año 2020 se le considerará como delincuencia organizada a todas las personas que participen en las emisiones de facturas falsas? Conoce este y otros puntos en el Diplomado Reformas Fiscales 2020 que Argos Cursa trae para ti. Puebla será testigo el próximo 17 y 18 de enero al mejor diplomado Reformas Fiscales 2020, reuniendo por primera vez a los principales expositores de México en un solo evento. Dr. Jaime Flores Sandoval, Dr. Osvaldo Reyes Corona, Dr. Omar Ulises Salgado Castro, Maestro Carlos Orozco Felgueres y el Dr. Agustín Celorio Vela. Adquiere tus accesos y no dejes pasar esta oportunidad. Agradeciendo su preferencia, evento a precio especial, 399 pesos masiva. Para mayores informes, comunícate al 222-951-9200 o envíanos un correo a tiendavirtual@argoscursa.com. Reformas Fiscales 2020. Capacitación inteligente. Argos Cursa Radio brinda a sus radioescuchas y clientes capacitación inteligente en diferentes modalidades: presencial, en línea, a través de internet, descarga y DVD. Escúchanos en www.argoscursaradio.com. Manda tu mensaje de texto al Fiscalista de México a nuestro WhatsApp 2227 1197 81. Estás en sintonía en la hora del licenciado Andrés Mateos. Continuamos. Muy bien, amigos, ya regresamos al programa. Agradezco mucho todos aquellos que están siguiendo la transmisión en vivo y a través de Facebook. Ya nos podemos ver y sigo agradeciendo. Fíjense que estamos en un formato muy mejorado y esto gracias al esfuerzo del doctor Alberto Carrasco, director general de esta empresa, Argos Cursa, y a quien agradezco que también me haga favor de invitar a participar los viernes con este programa que ya tiene algunos años ya comentando sobre estos temas que siempre cada semana nos da mucho que comentar. Es una materia inagotable y lo hacemos con mucho gusto para todo el auditorio de México y del extranjero. Muy bien, pues entonces seguimos con este tema. Dijimos las empresas, ya tenemos una directriz que se va a seguir actuando en contra de las empresas penalmente, que se van a seguir asegurando o bloqueando las cuentas bancarias, obviamente siempre y cuando exista algún elemento que lo haga necesario, ¿no? Y con las facultades que tiene la UIF. Hasta este momento estamos hablando del 115, fracción segunda, de la Ley de Instituciones de Crédito. Ese 115 que se está debatiendo en el Poder Judicial Federal a través de los amparos, porque se cuestiona que la UIF, tal como se encuentra hasta este momento, tenga todas las facultades ministeriales. No puede actuar, salvo el caso que dije de cuando es petición del extranjero. Bueno, pues ahí las cosas cambian en cooperación con otra autoridad, pero si es nacional, debe existir un indicio, debe existir elementos fundados, motivados, debe existir cuando menos la carpeta de investigación ya abierta por algún ilícito que se presume se haya cometido. Y digo bien presume,
porque también nos hemos encontrado mucho con los medios, a veces, que sentencian, ¿no? Mediáticamente sentencian a alguien sin el justo, sin razón, porque para eso existe un juicio, para eso existe todo un procedimiento, y una persona puede ser denominada culpable hasta que se dicte una sentencia condenatoria, respetándole su garantía de audiencia, respetándole su indubio pro reo, o sea, la duda en favor del reo, respetándole sus derechos que tiene para presumir su inocencia. Esos son los postulados constitucionales que no podemos olvidar, ¿no? No podemos echar abajo por una nota que diga fulano y tal es delincuente por esto. No, quienes lo dicen, bueno, algunos tal vez sin conocimiento y algunos tal vez de mala fe, ¿no? Pero una persona a la cual queda sujeta a una investigación ministerial, es sujeta de investigación, es un probable responsable. No podemos decir que sea que se ha cometido el delito, porque estaríamos prejuzgando. Eso, que quede muy claro, jurídicamente así es, hasta que no existe una sentencia ejecutoriada firme, ya con imposibilidad de revertir ese fallo, podríamos decir que una persona es culpable. Antes es solamente un imputado, un probable responsable. Ok. Entonces, para el efecto de los aseguramientos de cuentas bancarias, es necesario que existan indicios, que existan datos formales en una carpeta de investigación, o que exista también la autorización de una autoridad judicial para proceder así. Por su actuar propio, la UIF no puede hacerlo. Este es el tema que se está ventilando en la reforma en el Senado de la República en este momento. También se busca la garantía de audiencia, es decir, que una vez que la Unidad de Inteligencia Financiera proceda al aseguramiento, se le conceda un plazo de 10 días al contribuyente a fin de que pueda aclarar el origen de sus bienes o recursos económicos, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Esa fuente debe ser lícita. Y si no, bueno, pues entonces quedaría sujeto a la investigación formal, ya sea previa presentación de la denuncia o de la querella, según corresponda, por delitos tales como el lavado de dinero, artículo 400 bis del Código Penal Federal, o por el delito de defraudación fiscal, 108 Código Fiscal de la Federación, 109 Código Fiscal de la Federación, o por financiamiento al terrorismo, o por el delito o los delitos que resultaran, ¿no? Que así es como opera. Hay un catálogo de delitos graves en la Constitución General de la República. Recuerden ustedes que también tenemos ahí reformas que va desde el robo de vehículos, la trata de blancas. En un momento les doy todo el catálogo, pero tenemos reformas a la Constitución y tenemos que saber exactamente qué es ese catálogo, cuál es al que se refiere. Muy bien. Respecto de lo que hoy comentó el doctor titular de la UIF, y que me parece tiene también su punto a analizar y su razón, su motivo de razón, él dice: yo no estoy de acuerdo en que se proceda a la notificación personal previa de los posibles afectados, porque por su naturaleza se trabaja con delitos de alto impacto, ¿no? Y él dice, imagínense que se le tenga, primero la UIF no tiene notificadores, no tiene diligenciarios, no tiene actuarios, la UIF no lo tiene, no. Imaginen ustedes que vaya alguien de la UIF a notificar una resolución a un grupo que se presume de delincuencia organizada, ¿no? O sea, son temas en puntos a favor, puntos en contra, puntos que tienen que ser muy bien analizados para poder decir o para poder aprobar por parte del legislativo, nuestro legislativo, cuáles son las medidas exactas, cuáles son los temas exactos, el procedimiento adecuado para cada tema. Pero tratándose de delitos de alto impacto, sin duda que es un tema aparte, señores, no es nada sencillo, ¿no? Estamos hablando de temas distintos. Bueno, por cuanto a la defraudación fiscal, que también para este año se presenta como una posibilidad,
de delincuencia organizada, artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, delitos graves, siempre cuando el monto de la defraudación esté arriba de 7.804.000 pesos, lo cual también nos viene a representar un ingreso cercano a los 30 millones, porque estoy hablando de la base de impuestos, y que se cometa por 3 o más personas de manera reiterada, bueno, pues estaríamos en la posibilidad de hablar de un delito en modalidad de delincuencia organizada, porque ahí el debate se tiene que presentar o se va a presentar entre si es delincuencia organizada o si es asociación o participación de personas en términos del artículo 13 del Código Penal Federal. ¿Fueron varios? ¿Más de 3? Sí. Y de este lado, ¿también fueron más de 3? Sí. ¿Qué es? ¿Delincuencia organizada o es participación de varios sujetos en la comisión de un delito? Que no es lo mismo, ni la penalidad, ni los elementos, no, ni siquiera se parecen, vaya. Pero sí hay que saber que ya se ha definido por temas de jurisprudencia que la delincuencia organizada tiene sus características propias, y una de esas características es que todos los que integran esa organización para delinquir hubieran tenido conocimiento de que pertenecían o pertenecen a una estructura de personas, a una asociación de personas dispuestas a delinquir en determinados delitos, y aparte de que tienen pleno conocimiento, tienen obviamente plena voluntad en consecuencia, ¿no? Su voluntad es formar parte de esa organización y por eso cooperan y por eso colaboran. Porque yo he puesto mucho el ejemplo de que pudiera ser que una célula actuare en un estado, otra en otro país, otra persona en otra jurisdicción, por separado, cada quien tiene una función, pero no sabe cuál es el fondo del asunto, vive tras el engaño, vive tras la figura de las empresas fantasmas, fachada, por eso es bien importante combatirlas, sí, yo estoy muy de acuerdo en eso, y vive propiamente bajo el engaño. O bien, ¿qué pasa con el tema de el abuso o el estado de necesidad, ¿no? Que también es otra de las cuestiones que nuestro Código Penal Federal establece como una atenuante? Si no haces esto, no te doy trabajo, ¿no? Si no haces esto, lo tomas o lo dejas. Y a veces las personas, por mantener a sus familias, ¿no?, pues tienen que acceder a alguna función, incluso contra su voluntad, pero es un estado de necesidad, puesto vamos a pensar una persona después de los 60 años, ¿quién le va a dar un empleo, ¿no? Y si llegas a encontrar un empleo, pues es un mero estado de necesidad de poder mantenerme de ahí, ¿no? O a su familia. En fin, hay mucho en la defensa, en el campo de la defensa penal, hay muchas cosas que alegar. El tema de la voluntad, el dolo, ¿no? ¿Qué pasa con esa intención? ¿Es un dolo o no hubo esa intención? En fin, hay mucho que alegar ahí, o en la defensa. Pero así se presenta este tema de la defraudación fiscal. Quiero recordarles a ustedes que estoy hablando de que puede constituir un delito de los llamados de delincuencia organizada, igual que la fracción cuarta o quinta del 109, que se refiere a la defraudación fiscal equiparada, los actos de simulación fiscal. Vamos a nuestra segunda pausa y seguimos comentando de estos temas tan interesantes. Andrés Mateos en el programa de los viernes. Regresamos. Esto es La Hora del Licenciado Andrés Mateos. Vamos a una pausa y regresamos. Argos Cursos es más que una estación de radio. Es más que seminarios y cursos. Es capacitación inteligente. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizar
actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérala ya o renuévala al 222-951-9200 o al correo ventas@argoscursa.com, www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Argos Cursa Radio es la única estación de radio por internet que lo capacita mientras trabaja. Escúchala por www.argoscursaradio.com. El 2020 plantea retos y desafíos para las personas físicas y morales en función de una nueva ley de ingresos que modificó los códigos y reglamentos en materia tributaria. ¿Sabías que a partir del año 2020 se le considerará como delincuencia organizada a todas las personas que participen en las emisiones de facturas falsas? Conoce este y otros puntos en el Diplomado Reformas Fiscales 2020 que Argos Cursa trae para ti. Puebla será testigo el próximo 17 y 18 de enero al mejor diplomado Reformas Fiscales 2020, reuniendo por primera vez a los principales expositores de México en un solo evento. Doctor Jaime Flores Sandoval, Doctor Osvaldo Reyes Corona, Doctor Omar Ulises Salgado Castro, Maestro Carlos Orozco Felgueres y el Doctor Agustín Celorio Vela. Adquiere tus accesos y no dejes pasar esta oportunidad. Agradeciendo su preferencia, evento a precio especial, 399 pesos masiva. Para mayores informes, comunícate al 222-951-9200 o envíanos un correo a tiendavirtual@argoscursa.com. Reformas Fiscales 2020. Capacitación inteligente. Argos Cursa Radio brinda a sus radioescuchas y clientes capacitación inteligente en diferentes modalidades: presencial, en línea, a través de internet, descarga y DVD. Escúchanos en www.argoscursaradio.com. Manda tu mensaje de texto al Fiscalista de México a nuestro WhatsApp 2227 1197 81. Estás en sintonía en la hora del licenciado Andrés Mateos. Continuamos. Muy bien, amigos, ya regresamos a su programa. La pausa, nos quedamos en el tema de la defraudación fiscal, considerada como delito grave, que no en todos los casos. También, por favor, tenemos que puntualizar eso. El primer tema es la cuantía. Si no estamos en la defraudación de 7.804.000 pesos, que son 3 veces, arriba de 3 veces lo establecido en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, no integra la modalidad de delincuencia organizada y si tampoco se reúnen los otros requisitos. Digo, el de la cuantía es uno. Entonces hay que tener también mucho cuidado en la interpretación de todo esto, ¿no? ¿Cómo se va gestando esto de saber sobre la defraudación fiscal, si estamos, no estamos y todo? Miren, todo parte de la contabilidad, todo parte de una contabilidad de facultades de comprobación fiscal que lleva adelante la autoridad hacendaria legítimamente en términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en términos del artículo 31, fracción 11ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que le da la facultad de cobrar las contribuciones, y después del principio de buena fe. ¿Por qué digo después del principio de buena fe? Porque corresponde a los contribuyentes autodeterminarse las contribuciones a cargo. Así lo establece el artículo 6º del Código Fiscal Federal. Me autodetermino, pero en términos del 41 y demás facultades que tiene el fisco, puede requerir información a los contribuyentes a fin de verificar si lo que le está diciendo es exacto. Ahora, por cuestiones de lógica y de la contabilidad, si me estoy autodeterminando 0 utilidades, ¿no? Porque a mis ingresos le resté mis deducciones, y digo que no tuve utilidades, a lo mejor hasta me estoy reflejando una pérdida, y en bancos tengo
150 millones de pesos y mis movimientos son así. Señores, es obvio, lógico que estamos en una discrepancia, estamos en una situación que no es ni lógica jurídicamente, ni contable, ni fiscalmente, no tiene ninguna lógica, ¿no? Y entonces, claro que se justifica. Recuerden ustedes que para efectos de la investigación hay una coordinación de autoridades. Estamos hablando de la UIF, estamos hablando de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, estamos hablando de, obviamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estamos hablando de la Ley del Mercado de Valores, las inversiones bursátiles, cómo están. Estamos hablando de la Ley de Instituciones de Crédito, estamos hablando de todo un contexto global en donde se determina cuáles son realmente los ingresos y el movimiento financiero de un contribuyente contra su declaración, ¿no? Entonces, sí se debe llevar con mucho cuidado la contabilidad, debe reflejar materialidad, que es el tema primordial, ¿no? Una empresa debe tener materialidad, sí, claro, debe tener sus instalaciones, sus trabajadores, su equipo de reparto, su domicilio, debe tener un plan de negocios, debe tener una estructura corporativa. Y aquí, bueno, a lo mejor estamos hablando del gobierno corporativo llamado así, o de la norma 19.600 ISO, que es la norma de complier penal fiscal, o que miren, todo parte de un control interno adecuado en una empresa contablemente, ¿no? Una empresa con un buen control interno y con una buena revisión de estatutos, porque ese es otro tema que siempre he dicho, lo he puesto sobre la mesa, que las empresas se constituyen de buena fe, pero es necesario también que adaptemos nuestros estatutos, porque miren, han cambiado mucho, las disposiciones hoy son diferentes a las del año pasado, y si le digo de hace 10 años, pues mucho más. Han cambiado en muchas cosas, se establecen nuevas obligaciones, nuevas facultades, pero al parecer lo que no cambia es nuestra forma de redactarnos, ¿no? En nuestros estatutos. Tal parece que ese famoso vaciado del artículo 2554 del Código Civil Federal, que te establece todos los poderes para el representante legal, es lo máximo que hemos tenido. No, esa es una parte, son las facultades del representante legal, pero ¿qué hay de la estructura, la forma en que se rige una empresa, partiendo desde su objeto social, que debe estar dirigido o debe estar adecuado con lo que establece las facultades del artículo 17, las causales del artículo 17, actividades vulnerables? Estoy hablando de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el año 2012, ¿no? Y que nos establece muchas obligaciones. Bueno, ¿cómo inciden en mi objeto de empresa? Porque se busca al último beneficiario, al beneficiario real. Hoy se sigue la huella del dinero, ¿no? Y eso es correcto, pues se sigue la huella del dinero. ¿Quién es el beneficiario? Entonces, la estructura de una empresa también debe ser cautelosa, debe tener sus normas, su régimen, no nada más su régimen de tributar, sino su régimen organizacional, su régimen de asamblea, su régimen de acuerdos, sus estatutos. Y todo esto, señores, las que ya se constituyeron y las que se van a constituir, háganlo. O sea, yo se los recomiendo mucho, denle una revisada en qué estoy pisando. ¿Podemos hacer una reforma de estatutos? Sí, vamos a adecuarla a las nuevas disposiciones. ¿Cuántas empresas se han constituido aportando capital fijo, capital variable, ¿no? Que la ley no lo permite, sí, y lo siguen aportando en efectivo, por ejemplo, en cantidades grandes, o así cuando menos lo hace constar el fedatario, y ese efectivo pues no tiene un respaldo? Entonces, señores,
es momento, no se deben correr riesgos. Creo que sí es muy fuerte el esquema penal fiscal que se enfrentará en 2020, sí es muy fuerte. Pero por otra parte se dice, el que nada debe, señores, nada teme, ¿no? Hay infracciones. Una infracción no es lo mismo que un delito. La infracción es de corte administrativo. Pudo haber equivocarse el contador en el registro, pudo haberse equivocado en citar una cantidad. Puede existir el error. El error es humano, ¿no? El error es de todos, pero habrá los elementos para poder aclararlo, ¿no? Ahí no hay problema. El respaldo, cada operación contable debe tener un respaldo. Entonces, hay que empezar por ahí, porque también no nos sirve preocuparnos en demasía de todo este complejo paquete de reformas fiscales si también no nos ocupamos de cómo mejorar, cómo transparentar nuestros negocios, nuestra contabilidad, nuestra materialidad. Y en todo esto vienen los contratos, ¿no? Que es otro sustento. Los contratos, el programa de la semana pasada me refería a la fecha cierta de las operaciones en relación de una jurisprudencia emitida y que se refiere a que los contratos, para que tengan fecha cierta, deben estar inscritos en el registro público de la propiedad y deben ser por escritos. Y bueno, esto es debatible, puesto que el Código Civil Federal y la ley mercantil tiene sus propias reglas respecto de los contratos. Hay contratos formales, contratos consensuales, contratos que se tienen por celebrados, surten sus efectos a partir de un acuerdo, aunque después se perfeccionen, ¿no? Con la inscripción en el registro público, pero que tienen un acuerdo legítimo entre las partes. Entonces, hay contratos que no se exige como requisito ni siquiera su celebración por escrito, ¿no? No se exige. Entonces no se pueden alterar las formas. Todo esto tenemos que ser muy cautelosos. Y por cierto, quiero aprovechar, próximamente dictaré una ponencia sobre contratos. Especialmente me preocupan, me ocuparé de varios contratos, pero básicamente el contrato de sociedad, sí, me ocupa el contrato de sociedad. ¿Cómo te puedes constituir? ¿Qué tipo de sociedad? De responsabilidad limitada, de responsabilidad ilimitada, una sociedad por acciones, qué establece el Código de Comercio, qué establece la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto de las sociedades. Ya lo veremos. Y también me preocupa ocupa otro tema, que es el contrato de prestación de servicios profesionales, especialmente dirigido a contadores, muy especialmente a contadores. ¿Por qué? Pues porque los contadores son quienes finalmente tienen que recibir los comprobantes, quienes registran, quienes determinan los efectos fiscales a partir de los ingresos. Y bueno, los contadores, miren, que conozco a muchos contadores, son mis amigos, los aprecio, nos apreciamos y sé que trabajan de muy buena fe y sé del enorme esfuerzo que se realiza para cumplir con todas las obligaciones tributarias a cargo del contribuyente, pero que a él le corresponde determinarlas. Sé el trabajo de un contador y quiero ayudar, apoyar un poco en el aspecto de que las cosas vayan bien. También sé que de muy buena fe se celebra un acuerdo de voluntades, un convenio con el cliente y sobre el servicio que se va a prestar, pero ya no es suficiente eso, ya no es suficiente. Yo le recomiendo que tenga su contrato de prestación de servicios profesionales, se establezca cuál es el alcance, cuál es la obligación del profesionista, cuál es la obligación del cliente, en qué consiste la prestación de ese trabajo, hasta dónde sí, hasta dónde ya no, hasta dónde se termina una responsabilidad. Los impuestos son a cargo del contribuyente,
no del contador. El contador determina, no tiene obligación de estar pagando. La contabilidad es del contribuyente, no es del contador. El contador registra, pero no son sus documentos. Puede quedarse con la contabilidad argumentando que no me han pagado honorarios o no, puedo retener la contabilidad, cuándo sí, cuándo no. Todos estos temas quiero tratarlos en una conferencia en el mes de enero en la ciudad de Puebla y disponible para otros lugares que así lo soliciten, los colegios de contadores, los colegios de profesionistas, las universidades, en fin, ya les daré el dato exacto y quiero ocuparme de esos temas. Mientras tanto, amigos, pues hemos llegado a la hora en que termina este programa. Quiero desearles muchas felicidades, un muy buen año 2020. Vamos con mucho, vamos con todo, como se dice en los equipos de trabajo, vamos con todo, vamos con actitud y vamos a ocuparnos en lugar de preocuparnos, vamos a ocuparnos, vamos a hacer bien las cosas. Sí se puede, amigos. Creo que sí, las cosas están difíciles porque es un cambio radical, pero si nos ponemos a estudiar, si nos ponemos cada quien en sus esferas, en su competencia, porque ya todólogos no existen, ya se acabó el tema de los todólogos. Hoy, por áreas, por equipos, por cooperación, y el empresario también debe entender que debe invertirle también en esa parte de la inteligencia de su empresa, ¿no? La inteligencia para hacer bien las cosas, para ir al corriente. Esa es la forma en que podemos salir sumando esfuerzos, sumando habilidades, sumando intelectos. Creo que la forma en que podemos superar muy bien esta preocupación de 2020. Yo les recomiendo eso, ponerse en manos de profesionales. Mientras tanto, tengan muy buen año, felicidades, brinden por todo lo que puedan, brinden, porque sí merecemos tener unos momentos de felicidad y de euforia. Hasta pronto. Andrés Mateos se despide. Buenas tardes. La hora del licenciado Andrés Mateos es una producción de Argos Pulsa Radio. Escúchalo todos los viernes a las 12 horas.